El padre de Demóstenes poseía una fábrica de espadas en la que empleaba a un gran número de esclavos. Murió cuando su hijo solo tenía 7 años de edad, y así Demóstenes había heredado una gran fortuna, pero era demasiado niño para ocuparse de ella, por lo que sus tutores le robaron hasta tal punto que incluso sus maestros fueron estafados con sus salarios. Esta fue una de las razones por las que su educación fue limitada, pero otra razón fue que, siendo un niño débil y delicado, su madre no le permitía estudiar demasiado. Así pasaron varios años de ociosidad hasta que el muchacho llegó a la edad de 17 años y su futuro se decidió de esta manera. Había oído hablar a menudo de un orador llamado Calístrato, del que los hombres de conocimiento hablaban en los términos más elevados, y sintió gran curiosidad por escucharlo. La oportunidad se presenta en una ocasión importante de un juicio, que se llevó a cabo en una audiencia pública. Demóstenes le rogó al portero que le permitiera sentarse donde pudiera escuchar sin ser visto. Demóstenes escuchó así con profunda atención los elocuentes argumentos del orador, y cuando ganó el caso, el muchacho quedó tan impresionado por los aplausos y honores que recibió, que decidió así entonces convertirse en orador público. De esta manera contrató a un orador llamado Iseo para que le enseñara, pero gran parte de su rico y grandioso estilo de oratoria lo aprendió de Platón. Tenía solo 17 años cuando se presentó ante los tribunales públicos e intentó recuperar la herencia de su padre. Tuvo éxito en eso, pero no en su oratoria, pues su estilo aún no estaba suficientemente cultivado. Su voz era débil, tenía una forma peculiar de contener el aliento y tartamudeaba. El público lo ridiculizaba, que a veces apenas podía hacerse oír. Le mortificaba tanto que se reían de él y estuvo a punto de abandonar la profesión que había elegido. Más tarde, aparece un actor que le infundió nuevas esperanzas de esta manera. Un día, cuando regresaba a su casa muy afligido, se encontró con Sátiro, que como era un viejo conocido, se unió a él y lo acompañó. Entonces Demóstenes le contó la causa de su tristeza. Soy el más trabajador de todos los oradores y casi he dañado mi salud con el estudio, pero no logro encontrar el favor del pueblo, aunque escuchan con placer a los tipos bajos, borrachos e incultos que les hablan. Es verdad lo que dices, Demóstenes, respondió el actor, pero si me recitas algún discurso de Eurípides o de Sófocles, te demostraré un remedio. Y Demóstenes lo hizo, y Sátiro repitió las mismas palabras, pero parecía que tenía un significado diferente cuando salían de sus labios, y Demóstenes vio cuánto le quedaba por aprender antes de poder gesticular y pronunciar correctamente, pero no perdió el coraje. Se construyó un estudio bajo tierra y allí se quedaba 3 o 4 meses seguidos para ejercitar su voz. Se afeitó la mitad de la cabeza para que le diera vergüenza salir, aunque quisiera, y así sus estudios no se interrumpieron. Cuando empezó a hablar en público de nuevo, siempre se dirigía al estudio que había construido para componer sus discursos, y rara vez pronunciaba uno que no hubiera preparado con el máximo cuidado. Incluso después de terminarlo, lo reconsideraba y decidía qué más podría haber dicho y qué había dejado sin decir, lo cual era su manera de mejorar constantemente. Por otro lado, Démades fue otro orador que apoyaba con frecuencia a Demóstenes cuando éste flaqueaba. En cierta ocasión se le pidió a un hombre sabio que juzgara a los dos oradores y dijo: Demóstenes es digno de la ciudad de Atenas. ¿Qué piensas de Démades?, le preguntaron. Creo que está por encima de ella, fue la respuesta. Un político también expresó una opinión y dijo: Demóstenes es nuestro mayor orador, pero Foción,
Es el más capaz porque expresa más con menos palabras. Y cuando Foción se levantaba para defenderse, Demóstenes decía a menudo: aquí viene la podadera de mis tiempos. No se sabe si esto se refería al estilo de expresión de Foción o su carácter superior que le daba peso e influencia. Demóstenes curaba su tartamudez hablando con piedras en la boca, fortalecía su voz recitando algún fragmento de prosa o poesía mientras corría cuesta arriba y regulaba sus gestos ante un gran espejo que había colocado en su casa para ese fin. Para curar su hábito de levantar el hombro izquierdo mientras hablaba, colgaba sobre él una espada desnuda cada vez que practicaba, y se paraba a la orilla del mar durante una tormenta para declamar, y así acostumbrarse al tumulto de una asamblea pública. En resumen, trabajó extremadamente duro para perfeccionarse en su arte, y sus enemigos, que sabían que nunca pronunciaba bien un discurso en el que no hubiera trabajado muchas horas, decían maliciosamente que olían a lámpara. Demóstenes intervino por primera vez en los asuntos públicos poco después de la guerra de Foción, y se propuso defender a los griegos contra Filipo de Macedonia. Lo hizo tan bien que enseguida se hizo famoso por su elocuencia y su valor. Pero su valor no se manifestaba en el campo de batalla, sino más bien en su manera audaz de dirigirse a la multitud, pues les contaba libremente sus faltas y nunca accedía a una demanda irrazonable. Una vez le pidieron que acusara a cierta persona, él se negó, y la asamblea se alborotó de inmediato, por lo que se levantó y dijo: hombres de Atenas, siempre tendréis en mí un consejero, queráis o no, pero nunca seré un falso acusador, por mucho que lo deseéis. En otra ocasión, un tal Antifón, que estaba siendo juzgado, fue absuelto por la asamblea general, pero Demóstenes lo llevó ante el Areópago a pesar de la ofensa que causó al pueblo con ello. Ante este tribunal, demostró que Antifón había prometido a Filipo de Macedonia quemar el arsenal. El acusado fue condenado a muerte. También declaró culpable a una sacerdotisa. Ella fue ejecutada por sus acusaciones. Estos incidentes demuestran que tuvo el coraje moral de hacer lo que creía correcto a pesar de la opinión pública. Como hemos dicho anteriormente, Demóstenes se propuso la noble tarea de defender a su patria contra Filipo de Macedonia. Esto ocurrió en un periodo en que los atenienses se habían vuelto tan lujosos e indolentes que habían dejado los asuntos públicos a un lado. En el fondo, eran realmente patriotas, pero necesitaban a alguien que los sacara de su apatía y les hiciera velar por la seguridad de su libertad. Demóstenes lo sabía y también sabía que Filipo de Macedonia estaba tratando de obtener el poder en Grecia, por lo que se puso a trabajar para despertar el entusiasmo del pueblo y oponerse a Filipo. Los 14 años que precedieron a la caída de la libertad griega forman la parte más brillante de la historia de este maravilloso orador, y sus discursos fueron tan poderosos que Filipo lo consideró como una persona de la mayor importancia en Atenas. Fue su elocuencia la que finalmente incitó a los atenienses a la acción, y después de varios enfrentamientos, su causa parecía casi desesperada. Nuevamente, su elocuencia los salvó, pues se ganó el apoyo de los tebanos, que durante muchos años habían sido firmes aliados de los macedonios. Entonces Filipo envió embajadores a Atenas para pedir la paz. Mientras tanto, Grecia se recuperaba de su depresión y las diversas asambleas esperaban instrucciones de Demóstenes, a quien ahora amaban y respetaban. Pero la fortuna pareció volverse de repente contra Grecia, y todos los oráculos predijeron que estaba a punto de perder su libertad. Demóstenes tenía tanta confianza en sus armas y estaba tan animado por el espíritu de los hombres valientes que salieron en su defensa y no prestó atención a los oráculos. Era la valentía personificada en sus discursos, pero arrojó sus armas y huyó de la manera más vergonzosa en la siguiente batalla que se libró en Queronea. Algunos de sus enemigos aprovecharon la oportunidad para presentar graves acusaciones contra él.
pero el pueblo lo absolvió de todas ellas y lo invitó a seguir a formar parte en los asuntos públicos. Y cuando se trajeron los huesos de los que habían caído en Queronea para ser enterrados, fue elegido para pronunciar el discurso fúnebre. Después de eso, Demóstenes subía a la tribuna todos los días y pronunciaba discursos en favor de su país, pero no pudo salvarlo de Alejandro, que para entonces había sucedido a Filipo como rey de Macedonia. Alejandro sembraba el terror donde quiera que iba, y cuando los atenienses perdieron su ciudad, mandaron a llamar a 10 de sus oradores, y Demóstenes encabezó en la lista. Pero Demóstenes temía tanto a Alejandro que hizo uno de sus más elocuentes llamamientos al pueblo y les contó la fábula de las ovejas, en la que los lobos prometían dejarlos en paz si les entregaban sus perros. Quería demostrar que él y los demás oradores eran los guardianes del pueblo como los perros lo eran de las ovejas, y que Alejandro era el gran lobo con el que tenían que lidiar. Los atenienses no sabían qué hacer, así que convocaron una asamblea general para considerar el asunto. Demades, uno de los oradores, se ofreció a ir solo ante el rey de Macedonia, con la condición de que los demás oradores le pagaran 5 talentos. Ellos aceptaron y tuvo tanto éxito en su petición de liberación que Alejandro se reconcilió con la ciudad. De esta manera, Demóstenes cayó en el olvido. Pero esto no duró mucho, pues reconstruyó las murallas de Atenas a sus expensas, tras lo cual se votó por él una corona de oro, considerada la recompensa más espléndida que podía recibir un ciudadano griego. Esto despertó la envidia de Esquines, que hizo todo lo posible para impedir que los atenienses le entregaran la corona. Fue en esa ocasión cuando Demóstenes pronunció uno de sus discursos más célebres. Mientras los dos oradores discutían el asunto, inmensas multitudes se reunieron para escucharlos. Luego se sometió a votación y como Esquines no obtuvo ni la quinta parte de los votos, la ley lo obligó a pagar una multa y a exiliarse, ya que en Atenas había una ley donde establecía que si un acusador obtenía menos de una quinta parte de los votos emitidos, debía ser castigado de esta manera. Poco después de esta espléndida victoria, Árpalo, gobernador de Babilonia y tesorero de Alejandro, se encontraba en Atenas, donde había buscado protección porque había robado una gran suma de dinero del tesoro. Demóstenes al principio aconsejaba que lo expulsaran para evitar una guerra innecesaria. Sin embargo, a los pocos días, cuando se hacía el inventario de las riquezas, Demóstenes observó a Árpalo admirando una copa de oro. Se sorprendió de su peso y le preguntó cuánto podría traer. La respuesta del tesorero fue que traería 20 talentos. Una noche envió la copa llena con la suma que había mencionado, y Demóstenes no pudo resistir la tentación. Así recibió el tesoro como soborno y se puso inmediatamente a favor de Árpalo. Al día siguiente se presentó en la asamblea con la garganta vendada, porque temía traicionarse si hablaba, e hizo señas cuando se lo pidieron para indicar que había perdido la voz. Pero lo descubrieron, y un hombre que estaba cerca dijo: «No es una ronquera común la que le sobrevino a Demóstenes durante la noche. Es una ronquera causada por tragar oro y plata». Cuando se hizo conocido por todos que había sido culpable de aceptar un soborno, quiso defenderse, pero nadie lo escuchó y Árpalo fue expulsado de la ciudad. Entonces Demóstenes propuso que el asunto se llevase al Areópago. Así se hizo y fue declarado culpable. Su sentencia fue pagar una multa de 50 talentos y ser encarcelado hasta que la cancele. Sin embargo, logró escapar y huyó a un lugar donde podía contemplar el Ática. Y una vez que fallece Alejandro de Macedonia, se forma una liga entre las ciudades griegas contra los macedonios. Entonces Demóstenes fue llamado de nuevo, y una vez que la galera había llegado al puerto, los ciudadanos acudieron en masa a recibirlo con fuertes aplausos y alegres saludos. Al desembarcar, el orador levantó las manos al cielo y dijo: «Más feliz es mi regreso que el de Alcibiades».
Los atenienses se vieron obligados a devolverlo, pero a mí me han llamado por un motivo de bondad. De esta manera la multa no había sido pagada, y como no había manera de liberar directamente a Demóstenes, se adoptó este plan. Era costumbre dar una cierta suma de dinero a quienes debían amueblar y adornar el altar de Júpiter, el conservador. Así que se nombró a Demóstenes y se ordenaron 50 talentos y el monto de su multa para él. Pero no disfrutó mucho de su hogar, pues cuando se libró la batalla de Cranón, en la que las fuerzas de Antípatro y Crátero se impuso sobre los griegos, no tuvo más remedio que escapar. Los soldados de Antípatro lo siguieron y encontraron a Demóstenes en la isla de Calauria, donde se había escondido en el templo de Nocturno. Como se habían dispersado en varios lugares, Antípatro envió por todas partes tropas para prenderlos bajo el mando de Arquías, llamado el cazafugitivos. Este, según dice, era originario de Turios y había sido actor trágico en otro tiempo. Enterado Arquías de que Demóstenes estaba en Calauria, sentado como suplicante en el santuario de Poseidón, pasó a la isla en barcas con una guardia de lanceros tracios, y una vez allí, trató de persuadirlo para que se levantara y fuera con él a presencia de Antípatro, asegurándole que no sufriría ninguna clase de maltrato. Pero se dio la casualidad de que Demóstenes había tenido una extraña visión aquella noche mientras dormía. Había soñado que competía con Arquías, representando una tragedia, y que aún tuvo éxito y se ganó el público. Fue vencido por la inferioridad de su equipamiento y de medios para la representación. Por eso, cuando Arquías le habló con suma amabilidad para persuadirlo, Demóstenes lo miró a la cara mientras hablaba, y sentado como estaba, dijo: Arquías, ni me convenciste nunca con tus actuaciones, ni me vas a convencer ahora con tus promesas. Arquías se enojó tanto que comenzó a amenazar a Demóstenes, a lo que Demóstenes le dijo: ahora hablas como un verdadero oráculo macedonio. Antes solo estabas actuando. Por lo tanto, déjame unos momentos mientras escribo una o dos palabras a mi familia. Sintiéndose seguro de su víctima, Arquías obedeció, y Demóstenes sacó un pergamino como si quisiera escribir, pero se puso la caña en la boca y comenzó a morderla como solía hacer cuando componía uno de sus discursos. Luego inclinó la cabeza y se la cubrió. Los soldados que estaban a la puerta del templo no sospecharon nada más que Demóstenes era un cobarde, por lo que se burlaron de él. Arquías se acercó a él y repitió las promesas que le había hecho de que Antípatro lo trataría bien. Demóstenes había estado chupando el veneno de su caña y ahora comenzaba a sentir su efecto. Así se descubrió el rostro y mirando a Arquías dijo: ahora puedes representar el papel del actor trágico de la obra que expulsó el cuerpo de su víctima sin enterrar. Yo, querido Poseidón, salgo de tu santuario todavía vivo, pero estos macedonios no habrían tenido escrúpulos en profanarlo con un asesinato. Para entonces, apenas podía mantenerse en pie, y al intentar salir caminando, cayó junto al altar y con un suspiro exhaló el espíritu. No pasó mucho tiempo hasta que se erigió una estatua de bronce en su honor en Atenas, pero la inscripción que llevaba parecía más una desgracia que un honor a su memoria, que decía lo siguiente: si hubieras tenido, Demóstenes, una fuerza igual a tu determinación, jamás el Ares macedonio habría dominado Grecia.